Cuando la comandante Patricia Reyes cruza la línea entre justicia y corrupción, una periodista desesperada por encontrar a su hermano desaparecido, pondrá al descubierto un oscuro sistema de poder que cambiará para siempre sus vidas. La comandante Patricia Reyes había construido su carrera sobre dos pilares fundamentales: el miedo y la conveniencia. Durante 20 años, su placa dorada había sido su escudo y su espada, protegiéndola de las consecuencias de sus actos mientras le daba el poder de destruir vidas con una simple orden. En las calles de Guadalajara, su nombre se susurraba con una mezcla de respeto y terror que a ella le parecía la combinación perfecta. Patricia no había nacido corrupta. En sus primeros años como oficial, genuinamente creía que estaba sirviendo a la justicia. Pero el sistema la había moldeado, o quizás ella había permitido que la moldeara. Las primeras mordidas fueron pequeñas. Permitir que un empresario evitara una multa de tránsito a cambio de una propina, hacer la vista gorda ante ciertas actividades nocturnas en algunos establecimientos. Poco a poco, las cantidades crecieron, y los favores se volvieron más complejos. Su ascenso en la jerarquía policial había sido meteórico, impulsado tanto por su innegable capacidad para resolver casos como por su habilidad para mantener contentos a los políticos locales. Patricia había aprendido que la información era poder, y había acumulado suficientes secretos sobre funcionarios públicos, empresarios y otros policías como para garantizar su posición. Su placa no solo representaba su autoridad, era el símbolo de su impunidad. En su oficina decorada con condecoraciones y fotografías con personalidades importantes, Patricia manejaba la ciudad como si fuera su feudo personal. Decidía qué casos se investigaban a fondo y cuáles se archivaban discretamente. Determinaba qué criminales iban a prisión y cuáles podían comprar su libertad. Su teléfono sonaba constantemente con llamadas de personas influyentes solicitando favores especiales, y ella los concedía a cambio de favores futuros o compensaciones económicas. Antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo lo estás viendo y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. Los oficiales bajo su mando habían aprendido a no hacer preguntas incómodas. Sabían que desafiar a la comandante Reyes significaba el fin de sus carreras, y posiblemente algo peor. Ella había perfeccionado un sistema donde la lealtad se compraba con beneficios, y la disidencia se castigaba con transferencias a las zonas más peligrosas de la ciudad, o con acusaciones fabricadas que podían destruir reputaciones y familias. Todo cambió una tarde lluviosa de octubre cuando trajeron a Miguel Hernández Vázquez a la comisaría. Era un hombre de 35 años, trabajador de la construcción, padre de 3 hijos, sin antecedentes penales. Había sido arrestado durante una redada en un barrio conflictivo, acusado de posesión de drogas con intención de distribución. Para Patricia era un caso más, una oportunidad rutinaria de demostrar efectividad en la lucha contra el narcotráfico. Lo que Patricia no sabía era que Miguel no era solo otro sospechoso más. Era hermano de Elena Hernández Vázquez, una periodista de investigación que había estado siguiendo casos de corrupción policial durante años. Elena había mantenido un perfil bajo, trabajando para un medio digital independiente, documentando meticulosamente abusos de autoridad y conexiones entre la policía y el crimen organizado. Su trabajo había pasado desapercibido para Patricia, quien nunca se molestaba en leer periodicuchos de Internet. Cuando Patricia interrogó a Miguel, aplicó sus métodos habituales: presión psicológica, amenazas veladas contra su familia, promesas de que podía hacer que las acusaciones desaparecieran si cooperaba proporcionando información sobre otros criminales del barrio. Miguel, aterrorizado pero inocente, no tenía información que ofrecer. Las drogas habían sido plantadas por oficiales corruptos que necesitaban cumplir cuotas de arrestos para satisfacer a sus superiores políticos. La frustración de Patricia creció cuando Miguel se mantuvo firme en su inocencia. Acostumbrada a que los sospechosos se quebraran bajo presión, intensificó sus tácticas. Ordenó que mantuvieran a Miguel en una celda sin comunicación con su familia,
sin acceso a un abogado, violando múltiples protocolos legales. Lo que comenzó como un interrogatorio rutinario, se convirtió en una demostración de poder desmedido. Durante 3 días, Miguel fue sometido a interrogatorios constantes, privado de sueño y comida adecuada. Patricia estaba convencida de que eventualmente confesaría o inventaría alguna historia que justificara su arresto. En su experiencia, todos los sospechosos tenían un punto de quiebre. Lo que no anticipó fue que la desaparición de Miguel había activado todas las alarmas en Elena, quien conocía demasiado bien cómo funcionaba el sistema de justicia cuando las cámaras no estaban mirando. Elena comenzó inmediatamente su propia investigación. Utilizó sus contactos en organizaciones de derechos humanos, abogados especializados en abusos policiales y otros periodistas para rastrear el paradero de su hermano. Cada hora que pasaba sin noticias confirmaba sus peores sospechas. Miguel había caído en las garras de un sistema que podía hacer desaparecer personas sin dejar rastro. La primera grieta en el muro de protección de Patricia apareció cuando Elena logró identificar a uno de los oficiales que había participado en el arresto de Miguel. El oficial Roberto Sánchez era joven, recién graduado de la academia, y aún conservaba algunos escrúpulos que sus años de servicio no habían logrado erosionar completamente. Elena lo abordó fuera de su turno, en un café discreto lejos de la comisaría. Roberto sabía que algo no estaba bien con el caso Hernández. Había visto cómo sus compañeros más experimentados habían encontrado las drogas después de registrar infructuosamente el apartamento de Miguel. Había presenciado las irregularidades en el reporte del arresto, las fechas alteradas, los testimonios fabricados, pero también sabía que hablar significaba el fin de su carrera y posiblemente su seguridad personal. Elena no lo presionó. Simplemente le mostró fotografías de Miguel con sus hijos. Le habló del trabajo honesto de su hermano, de los sueños truncados de 3 niños que no entendían por qué su padre no regresaba a casa. Roberto comenzó a ver en Miguel no a una estadística más en su reporte mensual, sino a un ser humano cuya vida estaba siendo destruida por un sistema del cual él era parte. Mientras tanto, Patricia continuaba su interrogatorio, cada vez más frustrada por la resistencia de Miguel. Su orgullo profesional estaba en juego. No podía permitir que un simple trabajador de la construcción la desafiara. Comenzó a fabricar evidencia adicional, testimonios de informantes ficticios, registros alterados de llamadas telefónicas, fotografías manipuladas que supuestamente mostraban a Miguel en compañía de narcotraficantes conocidos. El caso que Patricia estaba construyendo era sólido en papel. Tenía todas las piezas necesarias para garantizar una condena. Evidencia física, testimonios de testigos, un historial fabricado que presentaba a Miguel como un criminal habitual que finalmente había sido capturado. En su experiencia, ningún juez cuestionaría un caso tan bien documentado, especialmente cuando venía respaldado por su reputación y la de su unidad. Pero Elena estaba construyendo su propio caso en paralelo. Cada documento que Patricia fabricaba, cada testimonio que inventaba, era examinado y desarmado meticulosamente por la periodista. Elena había aprendido a leer entre líneas de los reportes policiales, a identificar las inconsistencias que revelaban la manipulación de evidencia. Su trabajo de investigación era tan riguroso como el que Patricia aplicaba para fabricar culpabilidad. La ruptura definitiva llegó cuando Roberto Sánchez tomó la decisión más difícil de su corta carrera. Durante una madrugada, después de presenciar otro interrogatorio abusivo contra Miguel, se acercó secretamente a Elena con una propuesta. Él proporcionaría evidencia interna de las irregularidades si ella garantizaba protegerlo cuando todo saliera a la luz. Roberto no solo tenía información, tenía pruebas. Había grabado conversaciones secretamente con su teléfono personal. Había fotografiado documentos alterados. Había mantenido copias de los reportes originales antes de que fueran modificados. Su juventud e inexperiencia, que Patricia había considerado una ventaja para moldear a un subordinado obediente, se habían convertido en su perdición.
Elena organizó cuidadosamente la revelación de la información. No se trataba solo de exponer el caso de Miguel. Había descubierto un patrón sistemático de abusos que se extendía por años. Patricia no era solo una oficial corrupta ocasional. Era la cabeza de una red que había pervertido completamente el sistema de justicia local. Los casos que Elena había estado documentando individualmente comenzaron a conectarse, revelando una estructura criminal que operaba bajo el amparo de la ley. La estrategia de Elena fue multifrente. Primero, presentó una denuncia formal ante Asuntos Internos respaldada por toda la evidencia que Roberto había proporcionado. Simultáneamente, contactó a organizaciones nacionales de derechos humanos que tenían la capacidad de presionar a autoridades estatales y federales. Finalmente, preparó una serie de artículos que serían publicados en múltiples medios, tanto locales como nacionales, para garantizar máxima exposición mediática. Patricia inicialmente trató de manejar la situación con sus métodos habituales. Intentó desacreditar a Elena como una periodista amarillista con agenda personal. Presionó a sus contactos en otros medios para que no dieran cobertura a la historia. Amenazó veladamente a Roberto con consecuencias graves si no se retractaba de sus declaraciones. Utilizó su influencia política para que funcionarios públicos restaran importancia al escándalo. Pero esta vez, Patricia había subestimado completamente a su oponente. Elena no era una víctima asustada que podía ser silenciada con intimidación. Era una profesional experimentada que había anticipado cada movimiento de Patricia. Tenía respaldos de su información en múltiples ubicaciones. Había establecido protocolos de seguridad con colegas periodistas y había construido una red de apoyo que incluía abogados, activistas y otros familiares de víctimas de abusos policiales. La explosión mediática fue devastadora para Patricia. Los titulares no solo se enfocaron en el caso de Miguel, sino que comenzaron a examinar toda su carrera bajo una nueva luz. Casos que había cerrado exitosamente años atrás fueron reabiertos y reexaminados. Víctimas que habían permanecido en silencio por años comenzaron a hablar, inspiradas por la valentía de Elena y protegidas por la atención mediática que hacía peligroso para Patricia tomar represalias directas. El aparato político que había protegido a Patricia durante décadas comenzó a distanciarse rápidamente. Los mismos funcionarios que habían aplaudido sus métodos efectivos ahora la denunciaban públicamente como una manzana podrida que no representaba los valores de la institución policial. Sus contactos empresariales cortaron comunicación. Sus aliados políticos negaron conocerla más allá de relaciones profesionales superficiales. Roberto Sánchez se convirtió en el testigo estrella de la investigación formal. Su testimonio no solo confirmaba las irregularidades en el caso de Miguel, sino que proporcionaba una ventana interna al funcionamiento de la unidad de Patricia. Describió un ambiente donde la fabricación de evidencia era rutinaria, donde las confesiones se obtenían mediante tortura psicológica, donde los arrestos se hacían para cumplir cuotas políticas sin importar la culpabilidad de las personas detenidas. El caso de Miguel se convirtió en el símbolo de un sistema de justicia corrupto. Su liberación, después de semanas de detención ilegal, fue celebrada por organizaciones de derechos humanos como una victoria contra la impunidad. Pero para Miguel y su familia, el daño ya estaba hecho. Había perdido su trabajo, sus hijos habían sufrido trauma psicológico y su confianza en las instituciones estaba completamente destruida. Patricia intentó defenderse alegando que había sido víctima de una campaña de desprestigio orquestada por criminales que buscaban venganza. Argumentó que sus métodos, aunque duros, habían sido efectivos para mantener la seguridad en la ciudad. Presentó estadísticas de casos resueltos, testimonios de víctimas de crímenes que había ayudado, condecoraciones recibidas a lo largo de su carrera. Sin embargo, cada argumento de Patricia era sistemáticamente desmantelado por la evidencia que Elena había compilado. Los casos resueltos exitosamente mostraban patrones sospechosos de evidencia fabricada. Las víctimas que supuestamente la apoyaban o no podían ser localizadas o, cuando eran entrevistadas independientemente,
revelaban que habían sido presionadas para proporcionar declaraciones favorables. El proceso legal contra Patricia se desarrolló con la inevitabilidad de una tragedia griega. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevos testimonios, nueva evidencia de décadas de abuso sistemático. La mujer que había creído ser intocable descubrió que su poder había sido una ilusión construida sobre la complicidad silenciosa de un sistema que ahora la abandonaba para salvar su propia reputación. Los cargos contra Patricia se multiplicaron: abuso de autoridad, fabricación de evidencia, tortura, extorsión, asociación delictuosa. Su placa dorada, el símbolo de su poder e impunidad, le fue retirada en una ceremonia pública que simbolizaba la restauración del honor de la institución policial. Sin embargo, tanto Elena como Roberto sabían que Patricia era solo la punta del iceberg de un problema sistémico mucho más profundo. Miguel Hernández Vázquez finalmente recibió una disculpa pública y compensación económica por los abusos sufridos. Pero las cicatrices emocionales permanecían. En sus propias palabras durante una entrevista con Elena: "El dinero no puede devolver las noches que mis hijos lloraron preguntando por qué no regresaba a casa. No puede borrar el miedo que aún siento cuando veo una patrulla. La justicia llegó, pero llegó tarde". La condena de Patricia fue histórica: 20 años de prisión, inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos, y la obligación de reparar daños a las múltiples víctimas de sus abusos. Durante el juicio, mantuvo una actitud desafiante, insistiendo en que había servido fielmente a su país y que estaba siendo sacrificada por presiones políticas. Elena Hernández Vázquez se convirtió en una figura nacional, reconocida por su valentía y profesionalismo. Su trabajo periodístico inspiró reformas en los protocolos policiales y en los mecanismos de supervisión de las fuerzas del orden. Pero ella sabía que la verdadera victoria no estaba en los reconocimientos profesionales, sino en haber devuelto la libertad a su hermano y haber expuesto un sistema que había causado dolor a innumerables familias. Roberto Sánchez fue transferido a otra unidad y eventualmente ascendió en su carrera, convertido en un símbolo de que era posible ser policía sin comprometer la integridad personal. Su decisión de hablar inspiró a otros oficiales jóvenes a resistir las presiones para participar en actividades ilegales, aunque el cambio cultural en la institución seguía siendo lento y difícil. En su celda, Patricia Reyes tuvo tiempo para reflexionar sobre las decisiones que la habían llevado a su caída. Por primera vez en décadas, no tenía poder sobre nadie, no tenía influencia que ejercer, no tenía favores que conceder o negar. La mujer que había controlado vidas ajenas, ahora no podía controlar ni su propia rutina diaria. Los primeros meses fueron de negación y ira. Patricia se convenció de que era víctima de una conspiración, que las mismas personas que habíanse beneficiado de su protección la habían traicionado cuando ya no les era útil. Escribía cartas furiosas a periodistas, políticos y excolegas, exigiendo justicia para sí misma, sin reconocer la ironía de sus demandas. Gradualmente, el aislamiento y la pérdida de estatus comenzaron a erosionar las justificaciones que Patricia había construido para sus acciones. Sin la adrenalina del poder y la constante validación de subordinados y aliados, comenzó a enfrentar la realidad de las vidas que había destruido. Los nombres y rostros de sus víctimas, que durante años había reducido a expedientes y estadísticas, comenzaron a adquirir humanidad en su memoria. El momento de verdadera comprensión llegó cuando recibió una carta inesperada de Miguel Hernández Vázquez. No era una carta de odio o venganza como hubiera esperado, sino una reflexión dolorosa sobre el impacto que su detención ilegal había tenido en su familia. Miguel describía las pesadillas de sus hijos, la ansiedad de su esposa, la pérdida de confianza en las instituciones que supuestamente debían protegerlos. No le escribo para pedirle disculpas, decía la carta. Tampoco para perdonarla, porque no creo que busque mi perdón. Le escribo porque quiero que entienda que detrás de cada expediente que manipuló, cada confesión que forzó, cada vida que destruyó por conveniencia, había una familia completa que sufría las consecuencias. Quiero que sepa que su placa
No la protegía solo a usted, la protegía de ver el dolor que causaba. La carta de Miguel marcó el inicio de un proceso de autoexamen que Patricia había evitado durante toda su carrera. Por primera vez, comenzó a ver sus acciones desde la perspectiva de las víctimas, en lugar de desde la perspectiva del poder. El proceso fue doloroso y lento, complicado por décadas de hábitos mentales que justificaban cualquier acción en nombre de la eficiencia y el orden. Elena continuó su trabajo periodístico, pero ahora con un enfoque más amplio en reformas sistémicas. Su experiencia con el caso de su hermano la había convencido de que exponer casos individuales de corrupción, aunque necesario, no era suficiente. Se dedicó a investigar y proponer cambios estructurales en las instituciones de justicia, trabajando con legisladores, académicos y organizaciones civiles para crear mecanismos que hicieran más difícil el abuso de poder sistemático. 5. Años después de su condena, Patricia Reyes había encontrado una forma inesperada de redención. Había comenzado a trabajar con organizaciones de derechos humanos desde prisión, proporcionando información sobre métodos de corrupción policial que ayudaba a identificar y prevenir abusos similares. Su conocimiento íntimo del sistema corrupto, que había dirigido, se había convertido en una herramienta para desmantelarlo. No todos estaban dispuestos a aceptar esta transformación. Muchas de sus víctimas consideraban que cualquier intento de redención era demasiado poco y demasiado tarde. Elena Hernández Vázquez mantenía una posición ambivalente. Reconocía el valor de la información que Patricia proporcionaba, pero no podía olvidar el trauma que había causado a su familia y a innumerables otras. Miguel Hernández Vázquez había reconstruido su vida lentamente. Encontró trabajo en una empresa de construcción dirigida por un hombre que valoraba a empleados con experiencia en el sistema de justicia, quien creía que las personas que habían sufrido injusticias entendían mejor el valor de la integridad. Miguel se había convertido en un activista discreto, ayudando a otras familias que enfrentaban situaciones similares, proporcionando orientación práctica sobre navegación legal y apoyo emocional. La reforma del sistema policial local había sido parcial y gradual. Algunos cambios importantes se habían implementado: mayor supervisión externa, protocolos más rigurosos para manejo de evidencia, protecciones mejoradas para denunciantes internos como Roberto Sánchez. Sin embargo, Elena sabía que cambiar una cultura institucional requería generaciones, no solo nuevas regulaciones. Roberto Sánchez había desarrollado una carrera distinguida como investigador de asuntos internos, especializado en casos de corrupción policial. Su experiencia como testigo en el caso Patricia lo había convertido en un experto en identificar patrones de abuso y fabricación de evidencia. Su trabajo había resultado en docenas de casos similares expuestos y resueltos, aunque él sabía que por cada caso que se descubría, probablemente existían muchos otros que permanecían ocultos. La historia de Patricia Reyes se había convertido en un caso de estudio en academias policiales y escuelas de derecho, utilizado para ilustrar tanto los peligros de la corrupción sistemática como la importancia de la supervisión civil y la libertad de prensa. Los estudiantes que analizaban el caso a menudo se enfocaban en los aspectos técnicos: cómo se fabricó la evidencia, cómo se manipularon los testimonios, cómo funcionaban las redes de protección política. Sin embargo, los instructores más experimentados sabían que la verdadera lección del caso no estaba en los detalles técnicos, sino en algo más fundamental: cómo una persona que había comenzado su carrera con genuinas intenciones de servir a la justicia había permitido gradualmente que el poder la corrompiera hasta convertirla en la antítesis de todo lo que originalmente había querido representar. Elena reflexionaba frecuentemente sobre este aspecto del caso. En sus artículos posteriores, había explorado la psicología de la corrupción, entrevistando a psicólogos, sociólogos y otros exfuncionarios públicos que habían pasado por procesos similares de degradación ética. Su conclusión era que la corrupción rara vez comenzaba con decisiones dramáticas sobre el bien y el mal. Más frecuentemente, era el resultado de pequeñas concesiones éticas que gradualmente erosionaban los principios morales
hasta que lo impensable se volvía rutinario. La placa de Patricia, que una vez había sido símbolo de poder y autoridad, ahora se exhibía en un museo de derechos humanos como parte de una exposición sobre abuso de poder estatal. La descripción junto a la placa no mencionaba su nombre, sino que simplemente decía, símbolo de autoridad convertido en herramienta de opresión. Recordatorio de que el poder sin supervisión inevitablemente corrompe, y de que la vigilancia ciudadana es esencial para la preservación de la justicia. Para las nuevas generaciones de policías, periodistas y ciudadanos que visitaban el museo, la placa rota de Patricia Reyes representaba tanto una advertencia como una esperanza. Una advertencia sobre lo fácil que era para las instituciones perder su propósito original, pero también una esperanza de que la verdad, eventualmente, prevalecería sobre la impunidad, sin importar cuán protegida pareciera estar. La historia de Patricia Reyes no termina con su condena, ni con su eventual transformación en prisión. Termina con la comprensión de que la justicia no es un estado que se alcanza una vez y se mantiene automáticamente, sino un proceso que requiere vigilancia constante, valentía ciudadana y la disposición de individuos como Elena, Miguel y Roberto para enfrentar sistemas poderosos cuando se desvían de su propósito. Cada sociedad tiene sus propias Patricia Reyes, funcionarios que han permitido que el poder los corrompa, que han olvidado que su autoridad deriva del pueblo y debe servir al pueblo. La diferencia entre sociedades justas e injustas no está en la ausencia de corrupción, sino en la existencia de mecanismos efectivos para exponerla y corregirla. La placa rota de Patricia Reyes nos recuerda que ningún poder es absoluto, ninguna autoridad es incuestionable, y ninguna injusticia es permanente. Pero también nos recuerda que la justicia no llega por sí sola. Llega solo cuando ciudadanos valientes como Elena Hernández Vázquez deciden que el precio del silencio es demasiado alto para pagarlo. En las palabras finales de Elena en su serie de artículos sobre el caso, la verdadera tragedia no es que Patricia Reyes se haya corrompido. La verdadera tragedia habría sido que su corrupción hubiera permanecido sin ser desafiada, que Miguel hubiera desaparecido en el sistema sin dejar rastro, que su familia hubiera sufrido en silencio por temor a enfrentar un poder que parecía absoluto. La justicia no es perfecta, pero es posible. Solo requiere que alguien esté dispuesto a pelear por ella.